Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar reunidos, de poder alabar al Señor y también de poder recibir su palabra. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, que es el que hemos estado estudiando en los últimos años y ahora corresponde el capítulo 16, que es ya el último capítulo de este evangelio. Vamos a leer ahí los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos llevando en este libro de la Biblia. Bien, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta ocasión hemos leído del capítulo ya final de este Evangelio de Marcos, que, como usted puede ver, nos está hablando de ese primer día de la semana, día domingo, cuando las mujeres se van a dar cuenta que el Señor Jesús ha resucitado. Significa entonces, hermanos, que al completar el capítulo 15, donde vimos que el último detalle que se mencionaba era el de la sepultura del Señor, allí completamos y cerramos lo que sería el relato de la pasión, tal como es relatado por Marcos, que es lo que hemos estado estudiando. Recordará, hermanos, cuando comenzamos a ver el relato de la pasión, que yo le mencioné que cuando, bueno, no los evangelios, sino que los primeros registros acerca de la vida de Jesús comenzaron a ser redactados y que luego llegarían a convertirse en lo que hoy conocemos como los evangelios. Los primeros materiales que se escribieron fueron precisamente los relatos de la pasión. Eso es lo más antiguo que se tiene, y fue como el primer elemento que llegó a ser la base
sobre la cual después se fueron armando las otras piezas, agregando los otros relatos, hasta llegar a tener los evangelios tal como los conocemos ahora. La razón de eso, hermano, yo lo expliqué en su momento, y es que los discípulos, cuando presentaban el mensaje del evangelio, se encontraban con la dificultad de cómo hacer que las personas, los que nunca habían oído de Jesús, ya sea judíos o gentiles, entendieran de por qué Jesús había tenido que morir. Y había tenido que morir en las condiciones en que murió, es decir, acusado gravemente con una falta que le llevó a recibir no solo la pena de muerte, sino que la más severa y la más cruel de las maneras en que los romanos tenían de aplicar la pena de muerte. El mensaje, hermanos, del evangelio que los primeros cristianos comenzaron a compartir es exactamente el de hoy. Es decir, Jesús es el Salvador, Él es quien nos puede redimir, el que perdona nuestros pecados. Y todo esto la gente lo podía escuchar muy bien. Entonces decía, bueno, qué bien que hay una persona que nos salvará, nos redimirá. ¿Y a dónde está esa persona? Entonces los discípulos tenían que decir, bueno, pues Él no está aquí porque en realidad a Él lo mataron. Entonces venía la pregunta incrédula de las personas que oían el evangelio. O sea, ¿qué? Usted nos está hablando de un Salvador. Sí, así es. Y entonces, ¿por qué lo mataron? Porque eso rompe toda lógica. ¿Por qué las personas tendrían que matar a alguien que ha venido para bendecirnos, para perdonarnos, para salvarnos de nuestros pecados, para traernos esperanza? O sea, alguien, Jesús en este caso, un Salvador, que nos trae tantos beneficios, ¿qué razón lógica tendría que haber para que se le diera muerte? Entonces, ¿cómo explicar esto? O sea, nosotros lo entendemos, hermanos, porque conocemos la historia, la hemos visto en esta narración de Marcos, cómo se dieron los diversos elementos, cómo se mezclaron aspectos religiosos, aspectos políticos, mala fe de las personas, cómo Jesús fue juzgado 2 veces, porque antes de ser juzgado ya el concilio de los ancianos ya tenían decidido qué resultado querían ellos de estos juicios que se estaban haciendo. Entonces manejaban las acusaciones y los señalamientos de la manera que convenía para que se tuviera el resultado que ellos ya habían decidido, y es que el Señor fuera condenado a muerte. Entonces, pero esto que le estoy diciendo, hermanos, con estas pocas palabras que yo acabo de decir, usted ya entiende, porque sabemos de qué estamos hablando. Pero aquí estamos regresando en el tiempo a los que fueron los primeros oyentes del evangelio. Entonces, había que explicarles el porqué. Esa es la razón por la cual lo primero que ellos colectaron, podríamos decir, fueron las tradiciones orales sobre la pasión del Señor. Fueron esos primeros elementos escritos que, como hemos dicho, eran cortos, que hoy equivaldrían, hermanos, a veces un versículo, a veces podían ser una extensión de 2, 3 versículos. Tal vez los relatos escritos más largos podían tener 7, 8 versículos, por ahí, esos eran los más largos. Entonces ellos fueron juntando todo esto, y así es como se componen o se redactan más bien los relatos de la pasión, porque eran los más útiles, lo que más la iglesia o los primeros cristianos necesitaban para poder tener una sola voz, diríamos, un solo relato,
una sola narración de qué era lo que había llevado a Jesús a la muerte. Ahora, ya una vez estaban completados los relatos de la pasión, que como le digo, en el caso de Marcos terminan con el capítulo 15, es decir, lo que vimos la semana anterior. Entonces la gente se quedaba con más preguntas, ¿verdad? Porque el punto era, bueno, nos están contando cómo lo mataron, ahora entendemos cómo es que se llegó a eso. Pero antes de eso, ¿qué había ocurrido? Entonces la gente quería saber ¿por qué? ¿Por qué de esto? ¿Cómo había sido Jesús? ¿Qué había hecho? ¿Por qué se decía que era el Salvador? Y así es como se fueron redactando. Eso fue un proceso más largo de lo que es la vida y las enseñanzas del Señor Jesús. Ahí es donde se creó o se redactó lo que ya, hermanos, nosotros conocemos más propiamente como los evangelios. Es decir, ahí estaba ya la vida de Jesús comenzando desde el bautismo en Juan, porque así comienzan los evangelios, hablándonos acerca del bautismo en Juan, y terminando con su sepultura, que es donde termina el capítulo 15. Pero luego, hermanos, cuando ya estaba esas dos partes completas, entonces ellos vieron la necesidad de también hablar sobre el tema de la resurrección. Porque si usted lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que esos dos elementos iban juntos siempre. Es decir, se hablaba, se contaba de cómo Jesús había sido sacrificado, pero eso se relacionaba inmediatamente con el tema de la resurrección. Pedro, predicando el día de Pentecostés, claramente le dice a los judíos que estaban ahí, porque están en Jerusalén, y les dice claramente: ustedes lo mataron. Entonces, está hablando de la muerte del Señor, cómo había muerto. Él no necesitaba contarlo, porque eso hacía, hermanos, 50 días que acababa de ocurrir, menos de 2 meses. Entonces la gente lo tenía presente. Por eso es que era fácil en ese momento. Ahí no necesitaron relatos de la pasión, simplemente ustedes lo mataron. Pero luego inmediatamente dice que el Señor no dejó que su cuerpo viera descomposición, y cita el pasaje de los Salmos donde David dice que no permitiste que tu santo vea corrupción. Y entonces Pedro dice: bueno, esto no pudo ser de parte de David, porque el sepulcro de David ahí lo tenemos, y hace milenios que David vio corrupción. Pero está hablando de otro, está hablando del hijo de David, el cual no vio corrupción, porque él resucitó al tercer día, y habiendo resucitado deben creer en él para tener salvación. Entonces, note que habla de la muerte, ustedes lo mataron, pero inmediatamente habla de la resurrección. Entonces, ya completos el relato, los evangelios, llamémosle, entonces hubo necesidad de también redactar lo que se llama los relatos de la resurrección. Pero esto, hermanos, de redactar los relatos de la resurrección, esto le tomó décadas a los primeros creyentes. De tal manera, hermanos, que el evangelio de Marcos, que ya casi estamos terminándolo, pero lo recordará que lo dije al principio, y en el camino también, cuando era necesario, lo mencionaba. Este es el primer evangelio que se escribió. Se cree que ahí alrededor del año 60 más o menos fue redactado, pero no en su definición final como lo tenemos ahora. Ya le explico en un momento. Pero ya mayoritariamente estaba redactado. Pero entonces note que es una etapa bastante temprana. Todavía Jerusalén no había sido destruida, todavía el templo estaba en funciones. Entonces Marcos se completa, por decirlo así, antes que los primeros cristianos percibieran la necesidad de agregar
los relatos de la resurrección. Y esa es la razón, hermanos, por la cual el Evangelio de Marcos no tiene relatos de la resurrección. Hemos leído los primeros 8 versículos del capítulo 16 de Marcos. Quiero decirle que en los manuscritos más antiguos que se tienen del Evangelio de Marcos, en todos ellos el Evangelio termina en el versículo 8, es decir, lo que leímos hoy. Los versículos que van del 9 al 20, esa es una adición que se hizo posteriormente. Y posteriormente le estoy diciendo, más o menos unos 50 años después, o sea, medio siglo después de que el Evangelio de Marcos ya había sido terminado hasta el versículo 8. Pero si usted puso atención a la lectura que hemos hecho ahora de estos 8 versículos, y si no, ahí lo puede revisar usted rápidamente, vea que Jesús resucitado no aparece en esos 8 versículos. No aparece Jesús resucitado. Sí se dice que el joven vestido con el manto blanco, que obviamente era un ángel, sí le dice a las mujeres que el que había sido crucificado ha resucitado, les dice. No está aquí. El ángel sí está anunciando que Jesús ha resucitado, pero Jesús resucitado no aparece. Y no solamente no aparece, sino que mira el versículo 8 cómo terminaba originalmente el Evangelio de Marcos. Dice que las mujeres, temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. Y mire esto, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No dijeron nada de qué, de lo que el ángel les acaba de decir, de lo que ellas acaban de ver, y es que la tumba está vacía. Pero eso lo guardaron en secreto, no lo comunicaron, no lo dijeron a nadie. Y ahí terminaba el Evangelio de Marcos. Entonces eso, hermanos, como que crea más preguntas que solucionar ideas, ¿verdad?, que uno pueda tener. Porque entonces bueno, la primera pregunta que ya usted se la estará haciendo es: ¿por qué no dijeron nada? ¿Por qué no hicieron lo que el ángel les dijo de ir y decir a los discípulos que el Señor había resucitado y que tenían que ir a Galilea y que ahí lo habrían de ver? O sea, ¿por qué no lo hicieron? Porque dice que ellas estaban llenas de miedo, tenían miedo de comunicar esto. Entonces usted preguntará, bueno, pero ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué no se alegraron de saber que había resucitado? Y luego vienen otras preguntas. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero el Evangelio de Marcos no decía nada de eso. Entonces, ¿por qué el Evangelio de Marcos no tenía relatos de la resurrección como si los tiene Juan, los tiene, bueno, todos los evangelios excepto Marcos? ¿Por qué no los tiene? Sencillamente, hermanos, porque en la época cuando le estoy diciendo, o sea, por eso es que he querido dar esta vuelta, que ya se lo había mencionado en su momento, y es el orden como los evangelios fueron siendo redactados. Primero los relatos de la pasión, luego la vida y enseñanzas de Jesús, y luego vinieron los relatos de la resurrección del Señor. Pero Marcos fue completado, como acabo de decirle, en un momento bastante temprano, tan temprano de que todavía los creyentes no habían sentido la necesidad de agregar relatos de la resurrección. Por eso es que el Evangelio de Marcos quedó así. Y es, hermanos, hasta
en manuscritos posteriores, como le digo, unos 50 años después, donde ya comienzan a aparecer otros relatos de Marcos en los cuales ya hay versículos o adiciones que se han hecho a los primeros 8 versículos, que es hasta donde llegó el Evangelio de Marcos. Ahora, eso, hermanos, que se le añadió al capítulo 16 de Marcos, eran, hermanos, ya un esfuerzo por querer llenar lo que a ellos les parecía en ese momento un vacío que el Evangelio de Marcos tenía. Pero en realidad no era un vacío que hubieran percibido desde el principio, sino, hermanos, que era simplemente que cuando los otros evangelios fueron escritos, como el de Mateo, como el de Lucas, el de Juan tardó un poco más, pero cuando esos evangelios fueron escritos, ellos ya llevaban los relatos de la resurrección. Entonces, cuando se leen los evangelios de Mateo y de Lucas, donde uno tiene las historias de Jesús resucitado, que se le aparece a los discípulos, que comía con ellos, que atravesaba las paredes, que redarguye a Tomás por no haber creído, les enseña las heridas de sus manos, etcétera. Entonces, frente a eso, leer Marcos, y que solo llegaba hasta el versículo 8, entonces era obvio, ¿verdad?, que había una falta, algo que no estaba completo en Marcos. Así es como redactores posteriores, que de seguro agregaron eso cuando ya los verdaderos redactores de Marcos habían muerto, porque, como le digo, ya habían pasado por lo menos unos 50 años. Entonces ellos lo que hicieron fue un resumen de lo que los otros evangelios decían, e incluso era un resumen de algunos elementos que el libro de los Hechos decía, y los agregaron. Pero no había, hermanos, un acuerdo de exactamente qué era lo que había que agregar. Y por eso es que hay diferentes finales de Marcos. Diría yo más bien diferentes adiciones. Hay por lo menos 2. La que se llama la adición corta y la que se llama la adición larga. La que nosotros tenemos en nuestra Biblia, en la Reina Valera y en la NBI, que es la que estoy leyendo, esa es la adición larga, pero es una adición. Cuando lleguemos ahí, hermanos, voy a hablar un poco más acerca de lo que se llama el final corto y el final largo de Marcos. Pero por ahora lo que quiero enfatizar es que el relato llegaba únicamente hasta el versículo 8. O sea, ese es el evangelio de Marcos original, ahí terminaba. Pero claro, a nosotros nos da la impresión de que algo está inconcluso, pero no es que esté inconcluso, porque Marcos ya alcanzó el objetivo de su evangelio, y eso lo vimos en el capítulo 15, cuando el centurión, al contemplar la manera como Jesús había muerto, entonces él dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Dijimos que ese era el clímax. Allí es donde Marcos nos quería llevar a esa revelación, porque así comienza Marcos 1:1, diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la propuesta, diríamos, esa es como la tesis que Marcos dice: bueno, voy a escribir cómo comenzó el evangelio de Jesús, el que era Hijo de Dios. La gente inmediatamente preguntaba: pero ¿por qué dice que es Hijo de Dios? Ahora le cuento. Entonces venía el relato, y al terminar el relato, en el relato de la pasión, cuando el centurión dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero note lo que está diciendo. Está respondiendo a esa pregunta. O sea, ¿por qué, Marcos, tú dices que este Jesucristo era el Hijo de Dios? Y el centurión lo que está diciendo es: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ahí se está completando el ciclo. Entonces, ahí termina la obra de Marcos, el evangelio. Y el relato de los 8 versículos que ahora tenemos
es solamente ya como un epílogo, porque el propósito de Marcos no era demostrar que Jesús había resucitado. Para él lo que había que demostrar es que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso ya lo logró cuando el centurión lo dice con claridad: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces el relato de lo que ocurre ese primer día de la semana era, hermanos, solamente como eso, un epílogo, el cierre que terminó. Fíjese que las mujeres fueron, no había nadie, pero sí había un ángel, y el ángel les dijo: ha resucitado. Para Marcos ese es suficiente. Con que diga ha resucitado, ha resucitado. Y no es necesario demostrarlo haciendo relatos, que yo lo vi, que esto, que lo otro, que pasó. Eso lo van a hacer los otros evangelios, pero para Marcos no. Entonces así es como, por eso le digo, no es que el evangelio quede inconcluso o que le falte algo. Incluso hay estudiosos serios, hermanos, de la palabra, biblistas, exégetas, que dedican su vida a eso, y entre ellos hay bastantes que creen que lo que pasó es que al evangelio de Marcos se le perdió una página, digo yo, pero sería un pergamino, ¿verdad?, del final de Marcos, y que entonces hubo algún accidente que se rompió, se cortó ese pergamino o se extravió, y que por tanto a partir de ahí todas las copias que se fueron haciendo estaban inconclusas, porque la otra parte ya no estaba. Pero, hermanos, esa, como le digo, es solamente un intento de explicación a lo que parece algo que no está completo. Pero haciendo un estudio de los 8 versículos, uno encuentra que se trata de una unidad narrativa completa. Es decir, no le falta nada. Eso es lo que Marcos quería decir, es lo que dijo, es lo que escribió, y así quedó. Entonces, ¿por qué es así? O sea, por eso, hermanos, es que he dado la gran vuelta para poderles explicar esto y que entendamos las razones que hubo. Es eso, o sea, la ventaja de Marcos es que es el más antiguo de los evangelios escritos, el primero en ser escrito. Pero desventaja, sí, yo creo que no es desventaja, pero si dijéramos que tiene alguna desventaja Marcos, es que fue terminado tan tempranamente que no había en ese momento necesidad de los relatos de la resurrección, y por eso no tiene ninguno. Bien, habiendo, hermanos, ya hecho como esta introducción, el versículo 1 de este capítulo 16 dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, la madre de Jacobo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. En este versículo, hermanos, ustedes pueden ver que otra vez están mencionando las mismas mujeres. Ya es tercera vez que se mencionan. La primera vez está en el versículo 40 del capítulo 15, porque las mujeres se quedan viendo la muerte de Jesús. Luego está en el 47 del versículo 15, con el que termina el relato de la pasión, porque ellas están viendo a dónde Jesús es sepultado. Y hoy, que ya es el primer día de la semana, es decir, ya pasó la noche del viernes, ya pasó todo el sábado, ya pasó la noche del sábado, y ahora es el amanecer del primer día de la semana, domingo, como lo llamamos nosotros ahora. Las mismas 3 mujeres que vieron al Señor morir, que vieron dónde estaba sepultado, hoy dice que ellas habían comprado especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Recordemos que la sepultura de Jesús se había hecho, hermanos, a la carrera. José, el hombre rico, el miembro del concilio, fue, y vimos la semana anterior que atrevidamente
llega delante de Pilato y le pide el cuerpo de Jesús para poderlo sepultar. Pero como ya era el atardecer, simplemente lo envolvió en una sábana, lo colocó en el sepulcro y lo cerraron con la gran piedra. Pero las mujeres vieron que no le habían colocado especias aromáticas al Señor, no lo habían ungido como se acostumbraba con los cuerpos de las personas que morían. Por eso dice el versículo 2: muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. En este versículo 2, hermanos, podemos encontrar nuevamente esa costumbre que tiene Marcos, que es, hermanos, la de utilizar lo que hemos llamado los tiempos duales. Es decir, que él dice 2 veces la hora. Mire el versículo 2, dice muy de mañana, y más adelante dice apenas salido el sol. ¿Cuándo es que es muy de mañana? Cuando apenas sale el sol. ¿Y cuándo es que apenas sale el sol? Muy de mañana. Está repitiendo lo mismo. Esto lo hemos encontrado en otras partes del Evangelio. Cuando pasamos por allí, yo le hice ver, le hice notar que eran los tiempos duales, que es su forma de redactar. Así escribía Marcos. Entonces decía 2 veces los tiempos. Lo que está diciendo es de que estaba apenas saliendo el sol, estaba amaneciendo. Es el primer día de la semana, que es lo que hoy llamamos nosotros el domingo. Los judíos le llamaban así, el primer día de la semana. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Luego venía el sábado, que era el único que tenía nombre. Todos tenían número, solo el sábado tenía nombre, que era sábado. Y luego venía el primer día de la semana de nuevo, que era el domingo. Por haber resucitado el Señor Jesús el primer día de la semana, el domingo, es que los cristianos adoptaron la costumbre de utilizar ese día para conmemorar la resurrección del Señor y su muerte. Por eso es que en el primer día de la semana se reunían para el culto. Y esa es la razón, hermanos, por la cual hasta el día de hoy, en el mundo occidental cristianizado, el domingo es para nosotros, eso es el día del Señor. Domingo viene del latín dominos, que lo que significa es Señor. Entonces es el día del Señor. Entonces, cuando los días domingos, hermanos, no se trabaja. Pero ¿por qué no se trabaja? Porque a los patronos se les ocurrió dar el domingo como día de descanso. No, fue porque ya era la tradición cristiana de que el domingo es el día del Señor. Y como es el día del Señor, hay que dedicarlo a Él. Hay que ir a la iglesia. Entonces, hasta hoy, bueno, usted sabe, mucha gente va a la iglesia los domingos. A veces durante semanas no lo pueden hacer, no porque sean haraganes o porque sean poco espirituales. Puede ser por razones de trabajo, por razones de estudio, por otros motivos. Pero como el domingo no se trabaja, con excepción del comercio, ¿verdad?, que no para. Pero la mayor o buena parte de la gente, los estudiantes, no estudian. Las personas no trabajan. Entonces es como el día idóneo para ir a la iglesia. Así es como hemos llegado hasta el presente. Pero todo se originó con ese primer día de la semana, cuando las mujeres muy temprano fueron con las especies para poder preparar el cuerpo del Señor. Versículo 3 nos dice: iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Y el 4 dice: pues la piedra era muy grande. Recuerde que como era un sepulcro, entonces la puerta tenía que quedar bien firme, bien cerrada. Y por eso es que lo que utilizaban era una gran piedra. Y ellas iban con la preocupación: ¿cómo vamos a hacer para moverla? Porque nosotras tres no vamos a poder moverla. Le dije que cuando José hizo girar la piedra, no es que él la haya hecho,
A lo mejor él llevaba criados, llevaba esclavos que tenía, porque él era un hombre rico, y le ayudaron. Pero las mujeres no tenían quien les ayudara. Entonces es cuando llegan a la tumba y se dan cuenta que la piedra está quitada. Alguien la ha movido. La gran piedra está rodada. Pero las mujeres no solamente se quedaron viendo, sino que entraron al sepulcro. Es lo que está diciendo versículo 5. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Claro, hermano, solo el hecho de ver la piedra girada, la tumba abierta, y cuando entran curiosas para ver qué está pasando ahí, a lo mejor pensaron, quizás ya vino alguien más temprano que nosotras y ya están preparando el cuerpo del Señor. Pero cuando entran, solo hay este joven vestido de blanco, con un manto blanco, que es un ángel. Ellas no lo saben, pero se trata de un ángel. Entonces se llenaron de miedo. ¿Quién no se va a llenar de miedo, hermano, frente a esas circunstancias? Cuando una tumba está vacía, cuando el cuerpo no está, y cuando lo que hay es un joven raro, extraño, vestido de blanco. Y este joven viene y le dice: no se asusten, porque ha visto que ellas están asustadas, están alarmadas. Y él les dice, él sabe lo que está pasando, porque le dice: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y sí, así era. Ellos buscaban el cuerpo de Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Pero el ángel les dice: ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y uno se imagina como el joven estaba ahí sentado cuando dice: miren el lugar donde lo pusieron, quizás con su mano señalando donde ellas habían visto en ese atardecer del viernes, donde el cuerpo había sido colocado. Y ahora resulta que no hay nada. En ese lugar no hay nada. Entonces, hasta este momento uno podría decir: bueno, se trata de la desaparición de un cuerpo. Pero el ángel está explicando la desaparición. Está diciendo: lo que ocurre es de que Él ha resucitado. Él está vivo. Él no está acá. Ustedes buscan al que fue crucificado, pero Él ha resucitado, no está aquí. Y le dice: pero vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. Este es el mensaje: Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Entonces les está diciendo a la mujer: miren, aquí no está, no lo busquen, que no lo van a encontrar, pero quieren verlo. Vayan a Galilea, díganle a los otros discípulos, que a saber dónde estaban escondidos todavía, ¿verdad? Díganle a los otros discípulos, díganle a Pedro, que vayan a Galilea y que ahí es donde lo van a encontrar. Y ahí es donde cierra el Evangelio con el versículo 8, cuando dice que temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. Pero eso de salir huyendo, o sea, ¿por qué huye la gente? Huye cuando tiene miedo, huye cuando se siente amenazada, huye cuando no soporta una situación. Y es lo que las mujeres hicieron. Salieron, ahí lo dice, literalmente huyendo del sepulcro. ¿Pero por qué salen huyendo? Ahí lo está diciendo el versículo: porque estaban desconcertadas, estaban temblorosas. Y como le preguntaba hace un momento, uno diría: bueno, pero ¿por qué no se alegraron? ¿Por qué no ellas celebraron el hecho de que Jesús ahora ya no estaba, ya no era un cadáver, ya no estaba en el sepulcro, sino que estaba el lugar vacío? El ángel está diciendo: ha resucitado. Allá, váyanse a Galilea, allá lo van a encontrar, allá lo van a ver. Entonces uno diría: bueno, eso sería como para alegrarse. No, pero ellas no. ¿Por qué no se alegran? Porque esto es demasiado, hermano. Es demasiado, es incomprensible. Por eso dice ahí: desconcertadas.
O sea, no saben cómo entender esto. Nosotros, hermanos, que desde que nacimos sabemos que Jesús resucitó y que lo vemos como una ocasión de fiesta, de alegría, de triunfo. Ninguna película acerca de Jesús estaría terminada si no llega al tema de la resurrección. Y cuando se da la resurrección, hermanos, es como el momento de la vindicación, del triunfo, de la victoria. Pero para nosotros que nacimos ya entendiendo eso, pero ellas están viviendo el momento. Entonces es que a cualquiera le da miedo, hermano, que va a un cementerio y encuentra la tumba abierta y resulta que el muerto no está. ¿Y qué se hizo? Quizás anda caminando por ahí. ¿Entiende? Todo este tipo de pensamientos las desconciertan a ella. Bueno, ¿y este muchacho quién es? ¿Y cómo es eso de que está vivo? ¿Y cómo es de que vamos a ir a Jerusalén? Entonces ellas salen corriendo de ahí, huyendo. Y tienen tanto temor que ahí termina el evangelio diciendo: no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es decir, no le obedecieron al ángel, porque el ángel les dio un mensaje, una comisión y un mensaje. La comisión era: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro este mensaje. Y el mensaje es: vayan a Jerusalén y ahí me van a encontrar, tal como él lo dijo. Porque en el capítulo 14, que lo vimos ya hace ratos, hace meses, ahí vimos que en el tercer anuncio que Jesús hizo de su muerte, también mencionó su resurrección y dijo que después de la resurrección se verían en Galilea. El ángel les está recordando lo que Jesús dijo. Entonces vayan a Galilea tal como él lo dijo y ahí lo van a encontrar. Pero ellas tenían tanto miedo, estaban tan desconcertadas, que dice que no le dijeron nada a nadie. Ahí termina el evangelio de Marcos. Y así estuvo el evangelio de Marcos, hermanos, por más de medio siglo. Eso es lo que la gente leía, hasta ahí llegaba. Pero con lo que decía era suficiente, porque ya el ángel había dicho: ha resucitado. O sea, no es que Marcos no creyera que Jesús había resucitado, lo creía, y por eso es que el ángel dice: ha resucitado, él no está aquí, vayan a Galilea, ahí lo van a ver. Y claro, uno esperaría que el cierre lógico sería que se relatara ese encuentro en Galilea, y no está relatado. Y como le digo, lo que viene después, que lo vamos a ver en la próxima oportunidad, es un resumen que los que redactaron las adiciones hicieron de lo que Mateo y Lucas decían, y como le digo, tomando aún materiales del libro de los Hechos. Entonces, para el que cree, hermanos, para el hombre, para la mujer de fe, una palabra es suficiente. Pero para el que es duro de corazón o es incrédulo, rechaza al Señor, hermanos, le muestren las pruebas que le muestren, esa persona no va a creer. Eso fue lo que, cuando se recuerda aquel rico Lázaro, no Lázaro, sino que el rico que no ayudó a Lázaro y que murió, y que estando en tormentos le dijo a Abraham: mira, manda a Lázaro a la tierra para que le hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos y ellos viven igual que viví yo. Entonces, para que no vengan a este lugar de condenación, que vaya él y les diga que existe este lugar y que se cuiden. Y entonces Abraham le dijo: no, ¿para qué va a ir Lázaro? ¿Para qué lo vamos a molestar? Si él está aquí ya en el descanso del Señor. A Moisés tienen, es decir, la Biblia, la escritura la tienen, que la lean. Y el rico dijo: no, no, Abraham, le dice, no, padre Abraham,
Es que la palabra no la van a creer, pero si alguien se levanta de los muertos como Lázaro, ahí sí van a creer. No, 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 le dijo Abraham. Si no creen a la palabra, no van a creer aunque un muerto se levante de los muertos. La palabra es la clave. Por eso le digo, para el corazón de fe, basta con que ahí diga, ha resucitado. Y resucitó. En realidad, hermanos, nosotros no necesitamos pruebas de que Dios existe, pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios, pruebas de que Jesús es el Salvador, pruebas de que el Espíritu Santo mora en nosotros, como lo dice la Escritura. No necesitamos pruebas. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos decidido creer esas cosas. ¿Por qué yo creo en Dios? Porque yo quiero creer. Y si alguien me dice, pruébemelo, no, yo no tengo interés en probar nada a nadie. Porque no se trata de un convencimiento mental. Es una decisión que la persona debe tomar de creer a la palabra. O sea, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque yo decidí creer eso. Porque yo digo que tengo el Espíritu Santo morando en mí. Porque yo decidí creerlo así. He decidido creerle al Señor. He decidido creer cada palabra que está escrito en este libro. Y eso es suficiente. Entonces dice, ¿ha resucitado? Ha resucitado. Tarea completa. Hasta ahí llegó. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, para que nosotros siempre tengamos nuestra confianza puesta en la palabra de Dios. Amén. Que nunca dudemos de ella. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, hermanos, y vamos a orar también por las peticiones que han enviado, vamos a hacer la invitación que siempre hacemos para aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra. Y si hay algo que este pasaje nos enseña, es, hermanos, que la palabra es suficiente para que nosotros podamos recibirla como la verdad de Dios. Yo quiero invitar, si hay con nosotros una persona que quiere hoy recibir a Jesús como su Salvador. Como acabo de decirlo, es una decisión que uno toma. Es uno el que dice, bueno, yo voy a creer en Jesús, yo lo voy a recibir como mi Salvador. Entonces yo le invito, si usted quiere dar este paso, que lo haga hoy. Y para eso, si desea hacerlo, ahí en el lugar donde está solo, levante su mano en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted. Ahí donde está, con toda confianza, solo levante su mano y nosotros lo que queremos es orar por usted. Poner ante el Señor su vida. Cuando creemos en el Señor, entramos en una dimensión de lo sobrenatural que algunas veces puede incluso asustar, como estas mujeres se asustaron, porque esto no ocurre todos los días. Pero luego, como Jesús dijo, esa tristeza se convirtió en gozo cuando se dieron cuenta que en verdad Él se había levantado de entre los muertos. ¿Quiere usted venir y creer y entrar en este mundo de
lo formidable, lo sobrenatural, levante su mano, reciba a Jesús. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Venga. También quiero invitar, si hay algún hermano, alguna hermana que por la razón que haya sido se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, igual puede levantar su mano en este momento. Venga, queremos orar por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Alguien que se reconcilia? Es su momento. Hago la última llamada y luego oramos. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenoslo ahora, levante su mano. Hermanos, que el Señor nos ayude para que la palabra del Señor sea para nosotros suficiente y la base de nuestra fe. Señor, te damos las gracias porque tu palabra permanece cada día y por ella, Señor, conocemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador, tú eres el Redentor. Gracias, Padre, porque esta palabra es la que nos sustenta y la que nos da testimonio de lo presente y de lo porvenir. Y esto, Señor, es lo que nos hace permanecer en la fe y en los momentos de tempestad, en los momentos difíciles, cuando necesitamos tu mano. Es tu palabra la que nos socorre, la que nos sostiene, la que nos levanta. Te pedimos también, Señor, por estas notas de oración que han sido enviadas. Responde, Señor, a cada necesidad. Unidos te pedimos por estas peticiones para que tú te glorifiques, dando, Señor, una respuesta y una salida para alabanza de tu nombre. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.